Muy buenas noches, queridos colegas. Este es un día muy especial para todos los médicos veterinarios. Eh, Realmente el saludo grato, aunque sea con un abrazo fuerte y alejado, porque lamentablemente no podemos físicamente estar compartiendo los espacios de nuestro colegio profesional para poder de una forma cálida darnos un abrazo directo. Pero de todas maneras está del cariño que nos tenemos entre todos los médicos veterinarios y sobre todo la oportunidad de poder compartir con cada uno de ustedes algunos alcances y alguna información que se va recopilando, que se va teniendo, tanto a nivel nacional como internacional, y que no solamente va a servir a los médicos veterinarios para ayudar en aplacar la pandemia del COVID-19, sino también ayudar a que a través de los médicos veterinarios se pueda dar algo de conocimiento a nuestra población para bajar estos niveles de miedo, de alteración y de desconocimiento de qué hacer ante un caso de COVID en nuestros hogares. Es importante conocer al enemigo. Y bueno, la presentación dice ABC del COVID y en un momento me preguntó algún amigo por qué es el ABC, porque falta todavía mucho por investigar de la D a la Z, ¿no? Entonces, voy a dar inicio a la presentación. En primer lugar, es importante considerar lo que es el concepto de una salud. Porque este concepto de una salud nos ayuda a comprender los confines y la importancia, ¿no?, del esfuerzo colaborativo que debe de haber entre todas las profesiones de salud. Pero no solamente la de salud, sino entre todas las profesiones, como van a ver en el desarrollo de esta presentación. El concepto de una salud es, como les decía, el esfuerzo colaborativo de múltiples profesiones de la ciencia de la salud, que junto a estas disciplinas que cada uno va desarrollando a través de sus instituciones, las mismas que trabajan a nivel tanto local, nacional y global, sobre todo por una pandemia, pues involucra a todo el planeta. Este grupo de disciplinas, de profesionales, ayudan a atender una salud óptima no solamente para los seres humanos, sino para los animales domésticos, los animales silvestres, las plantas y nuestro ambiente. Si nosotros queremos tener una sola salud, tenemos que contemplar la salud humana, animal y ambiental. ¿Por qué tenemos que contemplarla? Porque, y aquí es algo muy importante, ¿no? Si ustedes pueden ver en la Organización Mundial de Sanidad Animal, hay mucha información. Y dentro de esta información estadística se tiene, por ejemplo, que el 60% de las enfermedades humanas infecciosas son zoonóticas. 5 nuevas enfermedades humanas aparecen cada año, 3 de las cuales son de origen animal, como lo estamos viviendo actualmente con el COVID. Al menos un 75% de los agentes patógenos de las enfermedades infecciosas emergentes del ser humano, incluido el ébola, el VIH, la influenza, como el COVID, son de origen animal. 80% de los agentes patógenos que pueden utilizarse con fines de bioterrorismo son zoonóticos. Y el COVID parece ser uno de ellos. Es importante, en el marco de nuestra carrera profesional, dar a entender que el 60% de las enfermedades infecciosas que aquejan a los seres humanos proceden de animales. Y ese 60% de enfermedades que los médicos veterinarios tenemos en las cuales tenemos que actuar de una forma preventiva. Tenemos infinidad de zoonosis como la cisticercosis, hidatidosis, brucelosis, leptospirosis. Pero miren lo interesante que es este cuadro que a pesar de desde el 2014 refleja lo que es una salud en las universidades de Estados Unidos. Si ustedes pueden ver la primera barra es de la cantidad de universidades que enseñan medicina humana. Y esta es las facultades de medicina veterinaria en Estados Unidos. Y si pueden darse cuenta, en rojo están los programas de una salud contemplados en la carrera de medicina humana y en la carrera de medicina veterinaria.
Por eso es que los médicos veterinarios manejamos más el concepto de la zoonosis y podemos identificarlas y ayudar a que las personas que están con estos problemas puedan ser atendidas oportunamente, ¿no? Por un médico como corresponde para su tratamiento, pero podemos ayudar a la identificación del problema e inmediatamente aconsejar a las personas a que puedan ser atendidas de una forma temprana. Como les decía, zoonosis como la salmonela, la rabia, la tuberculosis bovina, brucelosis, influenza aviar, como lo vimos ayer con las doctoras Icochea y la doctora Mercy, como muchas otras enfermedades emergentes, reemergentes, metaxénicas, que se van dando por la infección por vectores, ¿no? Como la Aedes, Zika, chikungunya, malaria, entre otras, ¿no? Todas estas son enfermedades que pueden ser prevenidas de alguna forma por los médicos veterinarios. Ahora sí vamos a conocer un poquito al enemigo, el coronavirus. Hay que hacer un poco de historia siempre con el coronavirus, porque a veces las personas dicen, sí, es un virus nuevo, ¿no? Recién se conoce. En realidad es un virus bastante antiguo. Podría decirse que más antiguo que Matusalén, ¿no? El coronavirus se ha presentado tanto en aves, como la bronquitis infecciosa aviar, que ataca a las aves en un problema, desarrollando un problema respiratorio, también en el ganado bovino, produciendo el virus de la diarrea bovina, produciendo pues enteritis, úlceras en las lenguas, en los labios, en la boca de los terneros. Este es un beta-coronavirus, ¿no? Y también a nivel de los porcinos, no solamente tienen un proceso respiratorio, como es el que produce el coronavirus respiratorio porcino, identificado en 1984, como también tienen el coronavirus que produce problemas gastroentéricos, ¿no? Tienen 3 tipos de coronavirus que producen problemas gastroentéricos, como el virus de la gastroenteritis transmisible, de la diarrea epidémica porcina, o los delta coronavirus. Pero si para añadir esta actividad de los coronavirus, no queda menos señalar pues que también pueden provocar problemas de encefalomielitis, como el caso del coronavirus porcino de la encefalomielitis. Y como pueden ver, ¿no? La acción o distribución o los órganos blancos, se puede decir, del coronavirus es el sistema respiratorio, el sistema digestivo y puede llegar al sistema nervioso como el actual coronavirus. En animales de compañía, como los perros o los gatos, también tenemos coronavirus. Tenemos el coronavirus felino y la peritonitis infecciosa felina, que todos sabemos cuál es el fin lamentable con estos animales. Y en el caso de los perros tenemos un coronavirus que en realidad no conlleva al animal a presentar un problema que lo lleve a la muerte, pero sí una incómoda diarrea en estos animalitos, ¿no? Y si pueden ver aquí, como les decía, el coronavirus es un virus bastante antiguo, ¿no? Se ha determinado ancestros comunes que datan desde los años 2400 hasta el 3300, ¿no? Pueden ver los alfa coronavirus, los gamma coronavirus, los delta coronavirus y los beta coronavirus. Son bastante antiguos, datan de antes de Cristo. Ahora, vamos a hablar un poco sobre los animales de la pandemia, ¿no? Todos estos hallazgos, así como en algún momento se hablaba de la ivermectina y que sí, pues son hallazgos anecdóticos, hay que entender a la comunidad científica cuando hablan de hallazgos anecdóticos, ¿no? Normalmente cuando se presenta un caso, o 2, o 3, o 4 aislados, a eso le llaman hallazgos anecdóticos. Y en el caso de los animales, ¿no? Que han presentado signos de la enfermedad, tanto respiratorios leves como entéricos, o incluso que hayan podido morir por contaminarse por el COVID, se entiende pues que no llegan a ser, son pocos los que están contados aquí, ¿no? Por ahora, ¿no? No pasan de 100 reportados a nivel mundial. Se empezó con el reporte de un Pomeranian de 17 años en Pok Fulang, en Hong Kong, el 26 de febrero, ¿no? Este animal no presentó ningún signo de la enfermedad, para mala suerte, estuvo en cuarentena varias semanas, y justo 2 días después de que lo regresan al dueño, fallece, ¿no? A los 2 días. Pero no fallece por el COVID, sino por los años que tenía y las complicaciones propias de la edad. En el caso de los felinos que se han presentado
de ellos sí son animales susceptibles al coronavirus, ¿no? Porque han presentado signos respiratorios leves y entéricos. Estamos hablando de aquellos animales que han tenido una exposición a sus respectivos dueños o a seres humanos que los cuidaban, ¿no? Entonces hubo el primer caso del gato belga el 18 de marzo, reportado por el 18 de marzo del 2020, como también los gatos en Nueva York el 22 de abril, y 5 tigres y 3 leones del zoológico de Nueva York. Ustedes saben que el coronavirus en Estados Unidos explotó exponencialmente en la ciudad de Nueva York, ¿no? Y se han tenido estos casos. En el caso de los tigres y leones, porque habían estado, el cuidador aparentemente tuvo coronavirus y fue el agente transmisor de la enfermedad. En el caso de los gatos, han sido sus propios dueños, ¿no? En el caso de los mincobisones, que han tenido signos gastrointestinales y respiratorios, inclusive la muerte en 2 criaderos de Holanda, también al parecer quienes llevaron la enfermedad pueden haber sido unos gatos, porque se muestreó a 15 gatos de la zona y 3 de ellos salieron positivos a coronavirus, y estos gatos podrían haber estado en los alrededores de estos 2 criaderos de Holanda, de bisones o de minks en Holanda. Ahora, ante todo esto, lo que debe de quedar claro es que no existe ninguna evidencia de que los animales infectados por humanos tengan un papel en la propagación del COVID-19, siendo la infección en humanos por contacto de persona a persona. Ahora, las investigaciones, o sea, todo lo que hemos conversado anteriormente es de los casos reportados, ¿no? Con una infección o un contacto de campo, se puede decir, de los animales. Pero ha habido investigaciones en laboratorio, como por ejemplo, en el caso se ha determinado que, que los perros tienen baja susceptibilidad a la infección y que el coronavirus no se ha aislado en los tejidos de los animales a los cuales se los ha expuesto al coronavirus, ¿no? No ha habido, después de la eutanasia, en ninguno de los órganos vitales ha habido muestras de persistencia del ARN del coronavirus. Los gatos parecen ser, sí, la especie más susceptible estudiada hasta ahora, donde los virus se replican en todo el tracto respiratorio superior e inferior. Y obviamente aquellos que tienen una inmunidad más comprometida pueden ser más susceptibles y llegar a ser una enfermedad un poquito más compleja e incluso a la muerte pueden llegar. Los cerdos, los pollos y los patos, esto es una muy buena noticia, ¿no? No parecen ser susceptibles a la infección por el SARS-CoV-2, y por eso la inocuidad alimentaria por ahora está asegurada. Básicamente hay que cuidarse de los empaques. En otras pruebas de laboratorio también se han infectado murciélagos frugívoros, ¿no? Intencionalmente, obviamente, que no han mostrado signos de la enfermedad o la habilidad de transmitir la infección eficazmente a otros murciélagos. Hay un grupo de especialistas de primates de la OICN que han publicado pautas provisionales para reducir el riesgo de los grandes primates, ya que los grandes primates son susceptibles a muchos virus respiratorios humanos. Entonces, como ustedes pueden ver, si los felinos, el gato y los felinos de los zoológicos han sido susceptibles, y nosotros tenemos ya en nuestra selva peruana varias comunidades indígenas que están afrontando ya el virus en sus poblaciones, ellos pueden estar muy fácilmente en contacto también con nuestros felinos silvestres. Y nosotros tenemos varios felinos silvestres en nuestro país que también ya están amenazados por el fraccionamiento del hábitat, la invasión de sus territorios, la caza furtiva, entre otros factores que, si le añadimos un coronavirus de repente a algunos de estos que tienen una inmunidad baja o están bajo algún tipo de enfermedad, es posible que no salgan adelante y puedan morir. Entonces hay que también tener presente y tener mucho cuidado con estas especies. Pero sabemos que no solamente los felinos, sino los hurones y los bisones. Entonces todos ellos pertenecen a una familia, los mustélidos, ¿no? Y deben de recordar de que dentro de esta relación genética que se tiene de las poblaciones de los animales, tenemos en el Perú pues la nutria del río, tenemos la nutria marina,
tenemos a la Marta y tenemos también los hurones, ¿no? Entonces hay que tener presente estos alcances para cuando nosotros trabajamos cualquier estrategia para prevenir no solamente que estas especies se puedan extinguir o se puedan afectar, sino también que no se conviertan en reservorios de la enfermedad. Y es importante, bueno, creo que lo vamos a ver después en otra diapositiva también, como comprenderán, ¿no? Si hay una preocupación de la UICN por la infección que puede transmitirse de humanos a los primates, obviamente nuestras comunidades que están en contacto también con los animales y conviven, muchas veces los tienen, como acá pueden ver la imagen de un monoleoncito, ¿no? Como pueden tener otros primates u otros mamíferos que puedan ser susceptibles y que también puedan convertirse en reservorios y puedan ser un peligro para estas poblaciones también de comunidades indígenas con los rebrotes que se podrían dar si esto se da y si se adaptan, ¿no? El COVID-19, ¿qué cosa es el coronavirus 19? No es otra cosa, y ahora ya se sabe, que es una infección viral que desata una reacción autoinmune. Eso es lo que tenemos que tener presente. Ya no es una infección viral que pensamos que nos produce una neumonía, ¿no? Sino es una infección viral que desata una reacción autoinmune fuerte y es una especie de autodestrucción de nuestro organismo para tratar de combatir una agresiva replicación del coronavirus. Sabemos que las reacciones autoinmunes que conllevan una coagulación intravascular diseminada, por lo general pueden ser provocadas por bacterias, por virus, por hongos, por parásitos, por medicamentos como las cefalosporinas, por ejemplo, o por cualquier tóxico que invade nuestro organismo de una forma tan agresiva que el organismo reacciona, ¿no? Normalmente reacciona suave cuando hay una infección baja, ¿no? Y la puede contrarrestar, como en el caso de una gripe. Pero en el caso del coronavirus, que se replica tan rápidamente, porque tiene afinidad por los receptores ACE de la membrana celulares del organismo del ser humano, como de los bisones, como de los felinos, entonces se ve pues esta invasión, esa replicación hace que el organismo tenga que reaccionar más fuertemente, llegando incluso a la invasión y autodestrucción de uno mismo, ¿no? Entonces, aquí tenemos el coronavirus, si recuerdan los colegas, las bases purínicas y pirimidínicas, ¿no? Aquí tenemos en el caso de los ARN, también hacen el juego de la adenina, uracilo, guanina, citosina, y no es más que el ordenamiento de cada una de estas letras las que van a componer el material genético de los virus, ¿no? Este ARN funciona como un libro de instrucciones para fabricar las proteínas que forman el SARS-CoV-2. Pueden ver ustedes que el genoma del nuevo coronavirus tiene unas 30.000 letras, con las instrucciones suficientes para penetrar a una célula, secuestrar su maquinaria y hacer miles de copias de sí mismo. Por eso les digo que es una replicación exponencial. La espícula tiene aproximadamente 3.831 letras, ¿no? Y esto tiene las directrices para que la célula humana fabrique la principal arma del virus, que es la proteína de la espícula, ¿no? La llave con la que los nuevos virus abren más y más células. Eso es su pasaje de ingreso al organismo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con estas espículas del coronavirus? Es como una llave con dos partes. La primera se une a la cerradura, que es el receptor ACE de la célula, y como les decía, quienes tienen más receptores de este tipo son los varones, los gatos y los hurones. Los bisones parece que también, ¿no? De acuerdo a lo que se ha ido evidenciando. La segunda parte de la llave se encarga de la fusión de la membrana del virus y de la membrana de la célula. Y acá la novedad con el SARS-CoV-2 es que aparte tiene un ordenamiento de 12 letras extras insertadas en su genoma. Los expertos señalan a esta brevísima secuencia como principal culpable de su contagiosidad y virulencia, y también se especula que ha sido producido en un laboratorio. Por eso hablamos de que hay una posible uso del coronavirus como un bioterrorismo, ¿no? ¿Qué nos dice el Centro de Control de Enfermedades, el CDC? Este resumen que ha sacado el CDC de las investigaciones que han venido haciendo son importantísimas para ayudar a determinar cuál es nuestro riesgo ante el COVID, si estamos en espacios abiertos o si estamos en espacios cerrados.
Es muy bajo el riesgo de transmisión desde las superficies. También es bajo el riesgo en actividades al aire libre. Obviamente el riesgo más alto, ya lo hemos evidenciado, se da en reuniones o en espacios cerrados, como las oficinas, servicios religiosos, cines, teatros, con zonas de conciertos, etc. Miren lo interesante de este dato, producto de la investigación. La carga viral requerida para iniciar la enfermedad es de 1000 partículas virales. Cuando nosotros respiramos, eliminamos 20 partículas virales, casi nada. Cuando hablamos o damos un discurso, eliminamos 200 partículas virales. Pero cuando tosemos o estornudamos, eliminamos 200 millones de partículas virales. Ahí está la clave del contagio y ahí está la clave de la prevención. Si nosotros nos cubrimos con la mascarilla o nos alejamos 2 metros a más de las personas sospechosas que están tosiendo, están estornudando, nos vamos a ambientes alejados de ellos, entonces vamos a prevenir tener la enfermedad. Pero si estamos en pasillos de los hospitales donde tenemos pues a los pacientes con sus familiares, ¿no?, tosiendo, estornudando y no teniendo los cuidados de higiene adecuados, vamos a tener altas dosis de cargas virales, por las cuales considero que es definitivo, ¿no?, que el personal de salud, tanto médicos, enfermeras, tecnólogos, biólogos, o todos los que han estado expuestos en este primer nivel de atención, los pocos que han estado expuestos, porque no han estado el total de estos profesionales de la salud, obviamente han recibido altas cargas de partículas virales, ¿no? Entonces, nosotros debemos tener en cuenta que si nos mantenemos a 2 metros de distancia, hasta 45 minutos, conversando con alguien, teniendo la mascarilla, va a ser de bajo riesgo. El hecho de salir a caminar, correr o pasear en bicicleta entre 2 personas que son de la misma familia, de la misma casa, ¿no?, y no tienen aparentemente los signos y no salen o no se exponen, no es de alto riesgo, ¿no? Entonces se puede hacer. Pero si ven que se acercan otras personas, es mejor de todas maneras portar la mascarilla, pero mantenerla abajo para respirar tranquilos si van a caminar, correr en bicicleta, porque si no están inhalando su propio CO2 o todas aquellas secreciones que uno elimina producto de la combustión, ¿no? Esto es importante decirlo, porque esto es algo fisiológico y nosotros eliminamos a través del sudor, a través de los eructos, a través de las secreciones que elimina el organismo, las toxinas, todo lo tóxico. Y cuando nosotros hablamos, estamos eliminando el CO2 también. Y si lo capturamos en la mascarilla y por horas, estamos bajando los niveles de oxigenación de nuestro cuerpo. Las zonas de alto riesgo, como los baños y las áreas comunes, se sabe que el coronavirus se ha aislado, no se ha aislado, sino se ha determinado el material genético en las heces, en las flatulencias, incluso en el esperma de las personas, ¿no? Para que vean por dónde se va distribuyendo. Entonces, los baños, pues, pueden ser una fuente de contaminación, a pesar que no se ha reportado que haya un aislamiento de estas secreciones, pero hay el material genético. Entonces, ante la falta de evidencia es mejor cuidarse, ¿no? En el caso de los restaurantes, ¿no? Hay que tener cuidado con las superficies, en las zonas de trabajo, las escuelas, los fomites, que son los artículos, objetos que pueden ser transmisores de secreciones de una persona enferma, ¿no? Uno no lo ve, lo toca y se puede contaminar, ¿no? Obviamente ya hablamos de los lugares cerrados donde pueden haber multitudes de personas, como en fiestas, en bodas, en redes de negocios, conferencias, ¿no?, en los cines, en los conciertos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener presente como factores para calcular el riesgo? El espacio, la densidad y el tiempo, ¿no? En casos exteriores, con espacios grandes y ventilados y baja densidad de personas, con una exposición corta de 4 minutos, no hay mayor riesgo. En espacios interiores, estrechos, de alta densidad de personas, con exposiciones más largas, aumenta el riesgo. ¿Qué es una transmisión? ¿Cómo es la transmisión del COVID, ¿no? Esta zoonosis, ¿cómo se viene dando? Teóricamente ha venido del animal humano al humano, ¿no? Es un virus que procede de los murciélagos, con una variación que no sabemos si se dio en campo realmente o viene de un laboratorio. Pero lo que sí sabemos es que el contagio de esta pandemia es a través de los humanos, de humano a humano. Pero también sabemos que se contagia del humano a los animales, ¿no? A los felinos, sobre todo, que conviven con nosotros. Y también se da el contagio del animal al animal, o sea, de un felino a otro.
cardiovascular el próximo año. ¿Cuál es la diferencia entre la gripe, el SARS-CoV-1 y el SARS-CoV-2? Ahí lo vemos gráficamente, ¿no? El virus de la gripe estacional nos molesta la orofaringe, la tráquea y ahí quedó, ¿no? Esa garraspera, ese malestar que normalmente no llega siquiera a una fiebre, o nos eleva un poquito la temperatura, pero no pasa de los 38 grados, ¿no? Pero se mantiene ahí. En cambio, el síndrome respiratorio agudo, el SARS-CoV-1, surgido en el 2002, ha provocado neumonías letales, ¿no? ¿Por qué? No solamente se queda en la orofaringe y la tráquea, sino pasa a los pulmones. Pero a diferencia del SARS-CoV-2 es mucho más agresivo, va más allá de los pulmones, puede estar en el hígado, en los riñones, en el estómago, en los intestinos, y la tasa de letalidad es mucho mayor, ¿no? En el caso de la detección temprana y el tratamiento precoz del coronavirus, es importante entender este cuadrito, ¿no? Dentro de la primera semana se da el periodo de incubación y los primeros signos de dolor de cabeza, de malestar del cuerpo, como si hubieran ido al gimnasio y estuvieran pues con la acidosis láctica, se da a los 5 días, ¿no? Una fiebre constante de 4 o 5 días que no baja ni con ibuprofeno ni con nada. Entonces, a partir del día 7 más o menos empieza a detectarse la inmunoglobulina M de mamá, acuérdense, ¿no? La mamá siempre está primero ante todo. Entonces la inmunoglobulina M es la primera que aparece, ¿no? Y después ya se va iniciando poco a poco, una vez que el organismo lo reconoce, la inmunoglobulina G, que ya es de mayor largo tiempo. Que aparentemente no es tan largo tiempo, ¿no? Parece que dura 3, 4 meses, no más. Pero todavía todas esas cosas están en estudio también. Poco a poco se va debilitando la persona, el paciente puede pasar a una fase 2, una fase 3, donde vaya a necesitar una atención más adecuada. Vamos a verlo, esto traducido en este cuadrito. De los 0 a 7 días se da la incubación, que podemos decir que es la fase 1, con el tos, malestar de la garganta. El día 5, los primeros síntomas, que puede ser la fase 1 y la fase 2, con tos, fiebre, dolor corporal, dificultad para respirar, diarrea, pérdida del olfato y del gusto. Esto es como una especie de signo patognomónico, ¿no? Muchas de las personas que dicen haber tenido el COVID manifiestan haber perdido el gusto y el olfato. En estas fases, los medicamentos que se han protocolizado de alguna manera son la ivermectina o la hidroxicloroquina, que actúan en los primeros niveles ayudando a disminuir la replicación viral. No es que maten al coronavirus, sino que disminuyen la replicación viral, y lo van a ver en un ratito cómo. La dexametasona, que ayuda a bajar todo el proceso de la liberación de citoquinas, ¿no? Baja, como buen corticoide que es, baja esa tormenta de citoquinas, la reduce para el organismo en ese sentido, igual que la prednisona, y bueno, algunas personas ya van necesitando el uso de antibióticos, ¿no? La dificultad para respirar es suave, pero después poco a poco se va desatando la tormenta de citoquinas si no recibió ningún tratamiento, y la coagulación intravascular diseminada, ¿no? Que produce la acumulación de pequeños trombos. En primer lugar se va a los pulmones, ¿no? Porque del corazón se puede producir una turbulencia que hace que la fibrina se organice, y estos primeros coagulitos que salgan del corazón normalmente la sangre va al pulmón después del corazón para oxigenarse, y es ahí donde la primera coagulación diseminada se va a instalar. Y por eso es que se ven pequeños focos, ¿no? Que parecen neumónicos, pero son los pequeños focos de coagulación intravascular diseminada. Y como hay sangre de por medio, y la sangre es un caldo rico de cultivo para las bacterias, cuando uno inhala aire, puede estar introduciendo algún tipo de bacterias que encuentran en la sangre, un medio de cultivo, se instalan y se produce la neumonía. Como también tenemos otros factores de predisposición de la infección, ¿no? Entonces la saturación de las personas ya es menor de 92 al 92%, saben que lo ideal es tener de 95 para arriba. Una persona con un pulmón funcional está en 99 o 100 de saturación, ¿no? Entonces preocúpense si va bajando, si saben cuál es su saturación y va bajando, vayan preocupándose en que les hagan el diagnóstico o un médico, ¿no? Ya a este nivel se usa la dexametasona, la prednisona, la noxaparina, que son anticoagulantes, justamente para reducir todo ese proceso de coagulación intravascular diseminada, ¿no? El uso de antibióticos responde obviamente a esa infección secundaria que se puede dar, el uso de oxígeno para mejorar la saturación. Ya el respirador es cuando ya no se puede hacer mucho. En realidad muchas personas que han salido de los respiradores es porque se dan los milagros siempre, ¿no?
Dentro de los 21 o 28 días se da la convalescencia. Ya les mencioné que de los 7 a 21 días es el tiempo de vida de la inmunoglobulina M, por eso es que algunas personas cuando les hacen la prueba rápida pueden estar con los signos desde el quinto día, pero les hacen la prueba rápida y sale negativo, ¿no? Y son falsos negativos. Ahí obviamente lo más digno de fe es una prueba biomolecular. Y bueno, entre los 14 y 35 días que está la inmunoglobulina G. Una cosa importante para poder, sin necesidad de pruebas, establecer su riesgo, ¿no?, a tener la enfermedad, es hacerse este cuestionario, ¿no? Si es que tiene temperatura, se pone la puntuación de 5. Si hay dolor de cabeza, 1. Si hay secreción nasal o estornudos, 1. Si hay dolor o irritación de la garganta, 1. Si hay tos seca, 3. ¿Por qué 3? Porque en un resfriado común normalmente la tos es productiva. En cambio, con el coronavirus es una tos seca. ¿Hay dificultad para respirar? Obviamente 10 puntos, porque los otros procesos respiratorios no producen, son de vías altas y no de vías bajas como el pulmón, entonces no producen este problema para respirar. Se da dolor corporal porque hay fiebre, ¿no? Hay liberación de prostaglandinas, etcétera, y todo el tema del inicio de la tormenta de citoquinas también. Se da la diarrea, pero la diarrea puede darse en cualquier otra situación también. Ahora, esto también es clave y altamente tiene un puntaje más alto, ¿no? Si estuvo en una zona con COVID-19, ¿no?, sospechosa de COVID-19, o peor aún, si ha estado en contacto en los últimos 14 días con un caso de COVID positivo, ¿no? Obviamente, la presentación de expectoración de flema amarilla o verdosa en realidad va para ver si tiene una infección bacteriana, ¿no? Y la pérdida del olfato, del gusto, anosmia o ageusia, también tiene una alta puntuación. Entonces, si ustedes ven abajo, van haciendo la sumatoria de 1 a 9 puntos, bajo riesgo, de 10 a 19 mediano riesgo, y de alto riesgo de 20 a 36 puntos. Pero no solamente evaluamos eso, ¿no? O sea, uno tiene que saber evaluar también la vulnerabilidad, ¿no? Personas mayores de 60 años, todas las personas mayores de 60 años, por lo general, su inmunidad es mucho más baja que una persona pues de 30, 20, 40 años, ¿no? Pero aún así puede haber condiciones en personas más jóvenes que también los hagan vulnerables, ¿no? Como la hipertensión, la diabetes, presentar alguna enfermedad pulmonar, cardíaca, hepática, renal, inmunológica, tumoral, o lo que se ha determinado también es la susceptibilidad del grupo sanguíneo A, B y AB. Los grupos O, por lo general, son menos susceptibles. En los cuadros que se han evidenciado a nivel internacional, hay más fallecimientos por personas que son de los grupos A, B o AB, ¿no? A, B y AB. Ahora, ¿cómo prevenimos? Yo creo que las cosas claves son nutrición, higiene, distancia y evitar la tos y estornudos. En el caso de la nutrición, dotándonos de las proteínas adecuadas, sabemos que ni más ni menos, 1 gramo por kilogramo de peso. Si pesa 60 kilos, son 60 gramos. Un huevo equivale a 7 gramos de proteína, hagan sus cálculos. Los carbohidratos, los cereales, las menestras, son proteínas también, ¿no? Las grasas, la palta, la aceituna, frutos secos, las vitaminas A, B, C, D, E, son importantísimas, porque la A, C y la E, como el detergente, ¿no?, son antioxidantes. ¿Y qué es lo que necesitan nuestros pulmones para poder regenerar su endotelio? Normalmente vitamina C, que es un antioxidante. Se sabe mucho que la vitamina C ayuda a regenerar el endotelio pulmonar. En el caso de los minerales, el selenio, el zinc, el magnesio son importantes, ¿no? ¿Por qué es importante la vitamina D en el marco del COVID? No solamente para fijar calcio, es importante que uno se exponga a la luz natural. Lamentablemente en estos 100 y pico días, las personas no se han estado exponiendo en la cantidad suficiente a la luz natural. ¿Y qué pasa? Aparte del estrés y del miedo, se da la depresión. Entonces, hay la necesidad de exponerse mínimo 1 hora al día a la luz ultravioleta para poder fijar calcio, y también para disminuir hormonalmente el tema de la depresión. Se recomienda unos 2 millones de unidades internacionales al día de vitamina D. La higiene. ¿Qué tenemos que hacer? Lavarnos la mano con agua y jabón. 20 segundos. ¿Por qué 20 segundos? Porque los médicos veterinarios sabemos que cuando queremos desinfectar una zona quirúrgica, utilizamos la iodopovidona, por ejemplo, y tenemos que estar frotando y frotando y frotando y frotando la zona por mínimo 3 minutos. ¿Para qué? Para matar las bacterias, los virus, los hongos que puedan haber en esa zona y no contaminar la zona quirúrgica, ¿verdad? Lo mismo ocurre con el coronavirus. Tenemos que lavarnos las manos con jabón por 20 segundos. ¿Por qué? Porque es el tiempo suficiente para que el coronavirus
la cápsula que es de lípidos, ¿no? Esté en contacto con jabón y pueda ser destruida. Y de esa manera evitemos tener al virus vivo. Opcional, digo yo, siempre el uso del alcohol, porque el alcohol se absorbe por las manos. Si estar utilizando el alcohol a cada rato, 20 veces al día de repente, entre la atención médico-veterinaria o el ir a comprar las cosas y regresar, realmente nos estamos autointoxicando, ¿no? Lavado de manos con agua y jabón es lo mejor que se puede hacer. Hay que evitar tocarse los ojos, la nariz, la boca, oídos y cabello. Es difícil porque estamos, no sé, creo que hace poco sacaron que las personas nos tocamos el cuerpo, la cara, más de 30 veces al día, y es lógico, ¿no? Nos pica el ojo, nos rascamos, y ya sea es una cosa involuntaria, ¿no? Entonces hay que estar un poquito más conscientes de esto cuando estamos en la calle y en zonas de riesgo. La distancia, mantener en la calle más de 2 metros a más de distancia de otra persona. En la casa, 1 o 2 metros o más. Si las personas no salen, puede ser 1 metro, no hay problema. Pero si hay alguno que sí sale, hay que mantener la distancia de todas maneras. En los centros médicos ni que se diga, ¿no? 3 metros a más, porque en los centros médicos hay enfermos. En la casa tenemos personas vulnerables y en la calle tenemos asintomáticos, no sabemos quién puede tener el virus. En el caso de las mascarillas, por favor, si pueden hacer las mascarillas caseras, es mucho mejor que sean lavables, porque si no estamos contaminando el ambiente innecesariamente. Se puede utilizar un material impermeable más una tela de algodón que se pueda lavar cada 8 horas y intercambiarse, ¿no? Cada 8 horas, si es que es necesario utilizarlo casi permanentemente, ¿no? Porque si no, nos confiamos de la mascarilla descartable y la usamos 1, 2, 3, 4, 5 días, y lo único que estamos haciendo es contaminarnos la salud, ¿no? Hay que evitar la tos y estornudos, ya les dije cuál es la carga viral para enfermarse, 1000 partículas virales. Entonces, ¿qué tenemos que evitar? Bueno, en la ropa, cambiarla si uno estuvo en un lugar de riesgo, pero si no estuvo en un lugar de riesgo no hay necesidad, ¿no? Si sabes, los zapatos también, el pediluvio con lejía en la entrada, eso sí es importante, pues se ha visto que hay buena carga de virus, así como de otros microorganismos en los zapatos, ¿no? Con mayor frecuencia. Las mascarillas, utilizarlas al salir, al conversar, por menos de 4 minutos, no usarlas si estamos uno solo. Las compras debe retirarse las envolturas, lavar bien los productos, cocinarlos, ¿no? Y separar el alimento crudo del cocinado para que no haya contaminación cruzada. En el caso de los animales, lavar la superficie de contacto de estos con posibles gotículas. Si no lo hay, pues no hay necesidad. Los tratamientos que se han venido desarrollando tanto en Estados Unidos como en el Perú incluyen la prednisona, la heparina, la citromicina, la hidroxicloroquina, el voltear al paciente boca abajo. Es importante saber, ¿no? Esto para evitar que haya éstasis sanguínea. Cada 8 horas hay que voltear a los pacientes, ¿no? Y miren, ellos mismos sugieren la vitamina C, la vitamina D y la B1, la tiamina. ¿Por qué? Porque hay problemas neurológicos que también se van desarrollando. En el caso de la ivermectina, aquí es importante aclarar varios conceptos, ¿no? Uno es que es un antiparasitario utilizado que ha sido utilizado en más de 3 millones de personas a lo largo de estos casi 40 años, ¿no? Fue descubierto en los 80s y se utilizó en primer lugar en los animales y después se vio su efectividad y se trasladó la inquietud para ser utilizado en personas. Fue descubierto y tuvo un premio Nobel por este descubrimiento, un médico veterinario, el doctor Campbell, junto con otro investigador japonés. Entonces, ellos recibieron el premio Nobel porque este medicamento ayudó a resolver el problema de la oncocercosis en muchos países del mundo, ¿no? Y la dosis que se ha venido utilizando, no solamente en animales, sino también en humanos para el tratamiento de parasitosis, es de 200 microgramos por kilogramo, que es la misma dosis, aunque lo llevan de 200 a 400 microgramos por kilogramo para tratar el coronavirus, los médicos que lo vienen utilizando. Ha sido aprobada por la FDA como un antiparasitario en tabletas de 5 y 6 miligramos o en frasco de 5 mililitros, donde la concentración es de 6 miligramos por mililitro, ¿no? ¿Es un antiviral? Yo considero que no es un antiviral, ahora les voy a explicar por qué. Y como les decía, se usa de entre 200 y 400 microgramos por kilo de peso. En la Universidad de Australia, ¿no? Es la primera que ayudó a alertar y por la cual se ha incursionado en el uso de la ivermectina. Señalaban pues que in vitro impedía el ingreso del COVID al núcleo y permitía que haya una buena respuesta antiviral. La ivermectina es un producto súper económico y hay presentaciones para uso humano y animal, y aquí valga la aclaración que
para ambos se tiene el mismo principio activo. Ha habido más de 800 casos exitosos con reducción considerable de la muerte reportados por médicos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pero poco a poco han ido aumentando, porque tanto en Chile, en Argentina, en Brasil, en varios países ya se viene utilizando exitosamente. Ha sido puesto a consideración a través de una resolución en nuestro país, ¿no? Para que los médicos puedan tratar con esa. Eh, También una cosa importantísima es hablar de la automedicación. La automedicación no es aconsejable. Si uno tiene los síntomas y está preocupado porque cree que puede tener el problema, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Acudir a un médico, ¿no? A veces tenemos un médico de cabecera, y si no lo tenemos, acudir a un médico que nos ayude a diagnosticar si realmente eso no es y si vamos a necesitar medicación alguna o no. Hay que recordar que solo el 80% de personas van a ser asintomáticos, perdón, y el 20% de personas van a ser susceptibles a hacer la enfermedad, sea en la fase 2 o la fase 3, que es más grave, ¿no? Y que los conlleva la muerte. Entonces, la automedicación puede traerse consecuencias, porque la ivermectina, si bien es cierto, en los mamíferos tenemos la barrera hematoencefálica bastante fuerte y no permite que éste ingrese y produzca problemas neurológicos. Puede haber personas que sí tengan una condición que haga que su barrera hematoencefálica sea permeable, ¿no? Y que pueda producirse una encefalitis. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. La automedicación es peligrosa. No sabemos en qué momento puede haber una persona susceptible y que pueda llevarla a la muerte por un uso inapropiado. Por eso es que un médico tiene que hacerles el seguimiento, ¿no? Y la prescripción adecuada. No es una vacuna, ¿no? A pesar que han utilizado el uso veterinario de una forma inyectable, no es una vacuna. Mucha gente confunde los nombres de las cosas. No existe una vacuna y va a tener bastante tiempo. Se da mucho tiempo para que una vacuna exista, salvo que la tengan ya prehecha los que podrían haber hecho el coronavirus para uso en bioterrorismo, ¿no? La prevención con ivermectina, yo creo que más se debe utilizar para el tratamiento específicamente, para poder tener un nivel adecuado de concentración de la ivermectina en el momento que es necesario y se pueda bloquear eficientemente la presentación viral. ¿Se puede inyectar? Yo considero que no debe ser inyectada, y de preferencia usen la fórmula de uso humano, ¿no? Que es la correcta y va a tener la dosificación más fácil de ser entendida por parte del paciente. La ivermectina se elimina por el hígado y tiene una vida media en el organismo, ¿no? Obviamente podemos tener trazas o parte de esta ivermectina hasta por 15, 20, en camellos se ha tenido hasta por 45 días, pero no necesariamente, como les digo, quiere decir de que esté en la concentración adecuada, que se alcanza entre las 4 horas y 24, 48 horas, con una toma o dos tomas, ¿no? Cuando se tiene como tratamiento, y es lo que aparentemente ha ayudado a muchas personas a resolver los síntomas y los signos que han ido presentando por su infección. Tenemos que tener conciencia en el marco de una salud que la ivermectina, como ingresa al organismo, prácticamente sus metabolitos salen tal cual. Y esto es un riesgo para los invertebrados del suelo, del agua dulce, el agua marina, ¿no? Que pueden alterar nuestra biodiversidad de estos microorganismos. En el caso de la ivermectina, como les decía, esta tiene que ingresar al núcleo de la célula a través de unos poros, ¿no? Y esto es el potencial ingreso del coronavirus al núcleo de la célula para poder replicarse, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa con la ivermectina? Normalmente, para que el virus ingrese, se une a la importina alfa. Y esta importina alfa normalmente se encarga de introducir al núcleo de las células materiales que son importantes para su desarrollo, para su digestión, para toda la fisiología natural de la célula. Pero el coronavirus, pues, ha encontrado un transportador a través de esta importina. Entonces, ¿qué pasa cuando ingresa a la célula a través de esta proteína que lo transporta? Aumenta la infección viral y reduce la respuesta antiviral. Pero ¿qué pasa con la ivermectina cuando está en el organismo en las cantidades adecuadas, porque se da la dosis en el momento oportuno? Bloquea, se une a esta importina alfa, ¿no? Y no permite que el coronavirus ingrese. Y de esta manera no aumenta la infección y se produce una fuerte respuesta antiviral. Bueno, tenemos
otros medicamentos que son la hidroxicloroquina, que es un producto del árbol de la quina, se conoce como cascarilla, ¿no? Se utiliza en las comunidades nativas, en las comunidades indígenas o también campesinas. Bueno, se usa como un antiviral, se usa en la primera fase y detiene la replicación viral y casi en el mismo momento de la ivermectina, que la ivermectina. La prednisona, metilprednisolona y la dexametasona, todos productos económicos, ¿no? Se utilizan ya como antiinflamatorios que son en la fase aguda, frenan la reacción inmunológica hacia la tormenta de citoquinas. La heparina, ya estuvimos hablando un poco, la enoxaparina, como anticoagulante en la fase aguda, corrige el cuadro de coagulación intravascular diseminada, impide la formación de trombos e infartos. Ahora, la citromicina y el COVID es interesante entender, por un lado, es que no es el único antibiótico que ayuda a controlar las infecciones neumónicas, sino también está la claritromicina, la amoxicilina y el ácido clavulánico, ceftriaxona, meropenem, en otros, que claro, se guardan normalmente como reserva para evitar la resistencia antimicrobiana, ¿no? Hay la preocupación del grupo de trabajo de la resistencia antimicrobiana, justamente del uso y abuso de algunos medicamentos, sobre todo cuando se pretenden dar en paquetes, ¿no? Entonces, todo antibiótico en realidad debe ser prescrito por un médico, quien sí va a determinar qué antibiótico específico necesita, ¿no? Se debe evitar la resistencia microbiana a los medicamentos. Imagínense que retiramos la citromicina de la alacena, ¿no? Con la cual pueden disponer los médicos humanos para tratar neumonía, ¿no? Esto es una cosa que puede ocurrir y lo iremos evidenciando en adelante. Es algo que tenemos que evitar siendo responsables y no automedicándonos. ¿Cuál es la situación del COVID en salud? ¿No? ¿Cuál es el resumen de la problemática? ¿No? La gestión insuficiente que se ha tenido a nivel del gobierno central, regional y local, porque bueno, se han quedado con la mitad, la tercera o de repente la décima parte del personal, de los profesionales que trabajan, por los diferentes grados de vulnerabilidad, se entiende, y la falta de incorporación de médicos veterinarios, creemos nosotros, también en estos grupos de trabajo, porque nosotros manejamos lo que son las episodias, ¿no? Y es penoso salir a la calle desde los primeros días de la cuarentena y ver el riesgo sobre la salud que se iba desarrollando en las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, que hacían la intervención de los vehículos y no utilizaban adecuadamente la mascarilla, o tocaban las puertas de los carros, o pedían los documentos de las personas tocando, ¿no? El documento que podría estar con secreciones de estas personas, sobre todo considerando que las primeras personas o las únicas personas que se movilizaban, aparte de los taxistas, eran las personas que trabajaban en la atención de la salud, no con potencial cantidad viral que podrían estar transmitiendo, siendo o no asintomáticos, ¿no? Entonces, no ha habido una atención primaria de la salud desde el inicio por el desconocimiento de la enfermedad, del temor, y entre otras cosas. Los médicos no han estado en la cantidad suficiente y tampoco han implementado la telemedicina, que tengo conocimiento que el Estado sí la tiene, pero no entiendo por qué el Estado no ha implementado la telemedicina de una forma eficiente. Está bien, tenemos miedo a salir a atender a los pacientes, pero hay médicos en sus casas que tienen celular, que tienen computadora y que podrían haber hecho tranquilamente la telemedicina y poder dar, en lugar de un 113 o 117, creo que es el número de contactos, poder dar el número o el código de los WhatsApp de los médicos que pudieran estar haciendo telemedicina y atendiendo desde su casa a las personas, porque peor es morirse en su casa sin siquiera tener la visita de un médico. Materiales, obviamente el stock de medicinas esenciales, el Colegio Médico Veterinario del Perú, delante de la oficina del ministro, se le pidió que asegure el stock de medicinas esenciales. A la fecha aún no hay el aseguramiento a toda nuestra población, y menos aún a las comunidades nativas indígenas que siguen perdiendo vidas, ¿no? Sobre todo aquellas que están súper alejadas de las zonas de ciudad. Los equipos de oxígeno ni que se diga, ¿no? Ustedes han visto, no hay suficientes camas de UCI, en fin. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Educar a la población. ¿Sobre qué? Sobre la prevención, sobre la enfermedad en sí, ¿no? Entender que es una infección viral que desata reacción autoinmune, entender que la prevención es una buena nutrición, mantener la distancia, la higiene y evitar a personas con tos y estornudos, y que la transmisión, ¿no? Por lo general debe preocuparnos atender a las personas que son vulnerables. Y el tratamiento que ya se conoce con ivermectina, corticoides, anticoagulantes, antibióticos, oxígeno, entre otros, ¿no? Solamente para señalar un poco lo que es la Comisión Especial COVID del Colegio Médico Veterinario, se estuvieron elaborando protocolos de bioseguridad. Tenemos el gusto de haber solicitado que se incluyan a los médicos veterinarios dentro del grupo de trabajo del Ministerio, y por suerte el 26 de junio salió una resolución ministerial, la 441-2020,
que a pesar de haber salido el 26 de junio, hasta ahora tengo entendido que no han convocado a nuestros colegas y no sabemos si han convocado a los otros profesionales que también están contemplados. Ojalá que lo hagan pronto, porque estas resoluciones no deben de ser solamente un mero papel, sino realmente convocar a los profesionales como debe ser. Hemos proyectado un estudio piloto que determina manzanas de alto riesgo y lo estamos poniendo a disposición de las municipalidades. Acá tenemos los aportes de los médicos veterinarios que están en el grupo de trabajo, la Comisión Especial COVID del Colegio Médico Veterinario del Perú. Muchos de ellos trabajan en lo que es salud pública. Tenemos al doctor Néstor Falcón, que nos está ayudando hoy día con la presentación de las ponencias, al doctor Hernán Mala, que ha trabajado en la OMS, al doctor Roberto Gamarra, ¿no?, que ha trabajado en salud pública en el ejército, a César Gavidia y Ubaldo Flores, que nos están representando en estas resoluciones, ¿no? Son los colegas que son considerados. Y obviamente no nos vamos a olvidar del doctor Manolo Fernández, muy conocido ya en los medios por la realización de la vacuna, por la esperanza a través de la gallina y de los huevos, ¿no?, de poder tener anticuerpos para el coronavirus, y la doctora Eliana Cochea, que está, además de haciendo sus investigaciones, ayudando a muchas de las investigaciones que se están dando en el marco del COVID. Tenemos un grupo de colegas trabajando el tema de seguridad e inocuidad alimentaria durante la pandemia, la doctora Patricia Bardales, que trabaja en el Ministerio de Salud, en la DIGESA, Renzo Pastor, que maneja todo lo que es el tema de proyectos de inversión, el doctor Marrufo, que trabaja en la municipalidad, la doctora Muriel Gómez, que trabaja en Sanipes. Entonces tenemos un grupo amplio que puede dar el soporte que se necesita, ¿no? En el caso del rol de los animales domésticos y silvestres, bueno, estamos la que habla, el doctor Ricardo Grandes, la doctora Carla Esteves. El doctor Ricardo Grandes trabaja en Cayetano, es docente, y también hace la parte de ejercicio de animales de compañía. La doctora Carla Esteves es presidenta de la Asociación de Médicos Veterinarios Voluntarios ante Emergencias y Desastres. El doctor Arias es decano del Departamental de Lima, y la doctora Erika Otarala trabaja en la municipalidad, ¿no? Entonces, son colegas que tienen experiencia en gestión, entre otras cosas, ¿no? La estrategia que tenemos proyectada la vamos a desarrollar también el día viernes con las comunidades indígenas, y bueno, están cordialmente invitados para ese día. Básicamente es una encuesta que puede ayudar a la georreferenciación y análisis de las características de las personas que pueden tener el coronavirus o no, y eso nos puede llevar a sugerir algunas políticas de monitoreo o de confinamiento. Ustedes saben que ha habido países que levantaron la cuarentena y ahora otra vez están haciendo confinamiento, ¿no? Entonces, para eso también hemos planteado el testeo en el alcantarillados por PCR del ARN del coronavirus. Bueno, para finalizar, podemos decir que el colegio ha podido ser un hermanador o un integrador de actores. Se ha comunicado muchas veces al gobierno nacional, hemos tenido contacto con los gobiernos regionales como la Direza de Loreto, algunas municipalidades como la de Surco, con las comunidades indígenas del Comando COVID indígena de Loreto, las rondas campesinas que van a hacer su exposición del caso exitoso en Cajamarca. Un saludo especial también al doctor Sergio Núñez, ¿no?, que es una de las cabezas líderes de estas rondas exitosas, ¿no? Y entidades privadas que nos están apoyando, ¿no? Hemos expuesto la ley de trabajo del profesional de la salud médico veterinario ante la Comisión Especial de Seguimiento y Gestión de Riesgo de Desastres del COVID-19 en el Congreso de la República, y también les manifestamos cómo es el desarrollo del coronavirus. Tan es así que han aceptado al Colegio Médico Veterinario como un ente consultor en su gestión. En el caso del Comando COVID indígena se ha firmado un acuerdo con el Comando COVID indígena de Loreto, y también tenemos una estrecha comunicación con la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, que estará presente el día viernes. Y con el grupo de alguna forma, al trasladar la estrategia proyectada por el colegio al Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales, de alguna manera iniciamos, ¿no?, sembramos la iniciativa de que se forme el grupo de trabajo COVID del Consejo de Decanos. Se ha hecho la donación de ivermectina, como dijo el doctor, a través de un convenio marco con el Colegio Químico Farmacéutico del Perú. La entrega de la donación fue desarrollada por la empresa Agrovet Market el día lunes. El mismo día lunes se entrega la donación completa del íntegro de esta al Colegio Químico Farmacéutico, y este es el reporte del Colegio Químico Farmacéutico visual, que ya lo tienen en la cadena de frío como corresponde.
Unidos podemos salir de esta emergencia, organizados podremos atender a los vulnerables, conscientes lograremos el retorno a una vida más sana, comprometidos protegeremos la salud humana, animal y ambiental. Esto es una sola salud. Esta es una frase que no dejo de decir. Estés donde estés, hay un médico veterinario en tu vida diaria. Feliz día del médico veterinario, colegas.